Estamos en Grecia, gente. Esta risa que tengo es risa nerviosa. Llegar acá para nosotros por dormir encima de un auto convertible. Inspirado en la topografía de Uruguay, así. A mí, Isa, me cuesta bastante estar sola. Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Isa por ahí, vivo viajando en esta casa sobre ruedas. Vean esto tan hermoso. Perdón, el desorden. Y en este momento estoy en Uruguay, un país espectacular en el departamento de Maldonado, exactamente en Punta Ballenas, a 13 kilómetros de Punta del Este. En este video vamos a recorrer los lugares más emblemáticos y más hermosos de Punta del Este y sus alrededores, así que prepárense para un nuevo video porque lo que se viene no tiene nombre. Y hace rato no decía esto, como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Estamos estacionados justo al lado de, yo podría decir, el lugar más emblemático después de las manitos de Punta del Este. Se llama Casa Pueblo y es un museo tipo hospedaje también que fue construido, bueno, en realidad se empezó a construir en 1958, tardó 36 años en construirse y fue construido por el artista Carlos Páez Vilaró. Hagan ustedes de cuenta que es como el Santorini de Uruguay, el Santorini de América Latina, hagan ustedes de cuenta. Es martes, el día no está tan soleado y la fila de carros para poder entrar, o sea, la cantidad de gente que hay allá adentro. Aquí ya vamos viendo más o menos una partecita de cómo está construida toda esta escultura de ahí para abajo, porque el artista decía que esto no es una edificación, sino una escultura habitable. Aquí Ricky está comprando la entrada al museo. Vale, uruguayos 500 dólares, 12 dólares con 50, pero vale la pena. Bueno, vamos a ver si vale la pena, vamos a ver. Mi amor, esto está muy cool. Esto se demoró 36 años porque fue hecho todo de manera artesanal. Lo que pagamos fue la entrada al museo. Ya aquí adentro hay una cafetería. No, ¿qué es esto? Divino, divino, divino. Casa Pueblo, un taller del mar. Es mi cultura habitable. Soy los acantilados de Punta Ballena en Uruguay y siempre me espera como una novia en la esquina del océano. El sol de Uruguay es algo inevitable tatuado en mí. Acabamos de ver el video de introducción al museo y la verdad es que nos cambió por completo la percepción de este artista. Es un artista muy humilde, se podría decir, que ha dibujado mucho de problemáticas sociales. Es un gran feminista, amante de las mujeres y también por allá en los 60s empezó a pintar negros para poder apoyar la no esclavitud. Entonces se fue a África, vivió en Nueva York, vivió en Egipto, fue a China, Japón, es también un gran viajero, así que te cambia la percepción realmente de lo que fue Carlos Páez Vilaró. En la mitad del museo hay esta decoración. Yo digo que es decoración y Ricky dice que son reales. Pero es que no se ha movido en mucho tiempo. Miren, ahí hay otras tres. Son libélulas. Están durmiendo. ¿Están durmiendo? Dices tú que están durmiendo, pues. ¿Sí? ¿Cómo las van a pegar ahí? Yo creo que es una decoración de libélulas, porque no creo que sean de verdad. Yo sí creo. Toda
esta escultura habitable desafía las líneas rectas y hay una anécdota bastante particular, es que esta casa se construyó sin planos. O sea, todo fue como súper artesanal y la municipalidad, después de haberla construido un tiempo después, le pidió a Carlos Páez los planos y tuvo que venir un amigo aquí a vivir un mes a descubrir los pequeños laberintos y hacerle planos a esta escultura habitable. ¡Wow! O sea, aquí como para donde mires vas a tener la boca abierta, de verdad. Yo no puedo creer que esto que ustedes ven ahí al fondo, este hombre que ven acá, lo empezó así. La casilla de lata, 1958. Y vean la casilla de lata que era esto. Fue el primer refugio que levantó en Punta Ballena con chapones y latas. Allí guardaban los materiales que iba juntando para la construcción de su futura casa. Oigan, es esa. ¿No te parece muy increíble, mi amor? O sea, esto es la vil prueba de que por algo uno empieza los sueños. O sea, que no hay que esperar a tener todo perfecto, sino que muy probablemente en un futuro de esto vas a pasar tú a tener eso de allá. ¡Wow! ¡Qué historia! Y vean cómo va avanzando poco a poco. Esta era así, era mucho más pequeña, era su casa de veraneo. Y vean cómo era de pequeña. No empezó siendo gigante. Ese es el punto. Y mira los bocetos. ¡Wow! Estos son los bocetos. Como yo les dije, esta casa se construyó sin planos, pero pues algo se tenía que imaginar el hombre, ¿no? Entonces agarró una libreta y empezó a hacer bocetos de lo que sería su escultura habitable. Bueno, miren, esto se puede contar como planos, arquitecto. Claro. ¿Esto? Claro. Ah, no. Ay. Sí parece. Sí, parece. Ay, está buenísimo. Ricky dice que aquí traía el artista a sus sirenas. Ah, no, de verdad que cada espacio, cada rincón es para chuparse los dedos. Wow. ¿Quién nos dice que no vinimos a Santorini? ¿No? O sea, podemos subir unas fotos de acá y decir que estamos... Nos vinimos a Grecia. Nos vinimos a Grecia. Nueva miniatura. Sí, estamos en Grecia. Estamos en Grecia, gente. La Grecia de Uruguay. Esto también tiene hospedaje. ¿Se imaginan uno estar en esa tina de ahí, en ese jacuzzi, viendo este atardecer? Es uno de los apartamentos, cabañas que hay acá, porque hay varios. Ahí hay otro que también tiene jacuzzi. Ay. Acabamos de ver un perrito en la cafetería de este lugar, así que preguntamos si podíamos traer a Río y adivinen, ya les voy a dar la respuesta de si sí o si no. ¡Hola, papá! ¡Hola, gordo! ¡Hola! Tú también puedes turistear acá, mira. Fíjate que es pet friendly. Esta risa que tengo es risa nerviosa porque dijimos, ay, queremos un café. Sentémonos a tomarnos un café. Qué delicia un café con esta vista. Ay, Dios mío. Café con leche, 200 pesos. Capuchino, 250 pesos. Ahí les tiro el dato. En Colombia sería un capuchino, 25.000 pesos. Y un café con leche, 20.000 pesos. Ahí les tiro el dato. Mi amor, salud por el café que ya no es, pero no importa. Salud. Porque mejor dicho, Ricky va a empezar a lamer. Faltan 100 pesos. Voy a empezar a lamer eso. Salud, mi amor. Porque con este café toca dar salud, toca dar lora, toca mejor dicho. Ah, bueno, y nos hicimos una compra, realmente Ricky me la hizo,
que es mi regalo de Navidad. Es un pareo, pero yo me lo puse así, de una obra del tipo, del artista. ¿Ah? Pero yo me la puse en la cabeza. ¿Me luce? Bienvenidos a Punta del Este, estamos entrando y se nos hace bastante similar a Cartagena, en Colombia, lleno de edificios bastante, bueno, parecen bastante lujosos y que dan hacia el mar. Vamos a ir a conocer la famosa manito de Punta del Este. Sí, gordo, vamos a conocer la manito, la famosa manito de Uruguay. Bueno, modismos uruguayos. Esta mañana nos saludó una seguidora y no paraba de decir ta, ta, ta. Ese es uno que la verdad no sé cuándo se utiliza. Ella lo utilizaba todo el tiempo. Es como ta, 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 ta. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos. Ay, ese me encanta. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Hemos llegado a los dedos, los dedos. La gente me critica mucho por hablar así. Bueno, hemos llegado a los dedos de Uruguay. Bueno, hay que reconocerle a Uruguay que es, creo que el único país donde todo el país hay que parar en las cebras y primero está el peatón que el automóvil. Es cierto, primero está el peatón que el automóvil. En Chile de pronto puede llegar a ser así también, en Santiago de Chile específicamente. Sí. Pero bueno, vean los dedos, ¿dónde vamos a parquear para venir a ver los dedos? Llegamos casi que a la hora del atardecer, entonces claramente hay mucha gente tomándose foto con los famosos deditos. Llegar acá para nosotros, puede que esto no sea un monumento increíble, pero llegar aquí para nosotros es, no sé, un sueño cumplido. Ves muchos viajeros que llegan acá, ves fotos, etcétera, entonces tenía muchísimas ganas de conocer los deditos. Vinimos a Punta Salinas, se llama, mono, ¿cierto? Sí, que es como la punta más punta de Punta del Este. Bueno, aquí nos vinimos y se ve que desde acá se puede llegar a ver el atardecer, ¿sí o no, Rick? Sí. Estamos en el punto más austral de todo Uruguay. No solo en la punta más punta de Punta del Este, sino en el punto más austral de todo el país. Otra vez, Uruguay sorprendiéndonos con sus atardeceres. Hágame el favor. Y en Punta Salinas también están estas dos anclas, esa ancla de acá y esta de acá. Y es un memorial para la paz, porque ¿qué pasó 20 millas adentro, mar adentro? Increíble, una batalla entre británicos y alemanes y fue la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial y la batalla más importante del sur de América. Increíble, increíble, ¿cierto? A la gente de acá le tocó básicamente presenciar eso. Casualmente. No están metidos en la guerra, pero bueno. Sí. Increíble que haya sucedido ahí. ¿Ahí donde va ese barco? Ahí. No, mentiras, un poquito más, creo. Casualidades que uno se va encontrando en la ruta. Le decimos adiós a Punta de las Salinas, el punto más austral de Uruguay. Chao, chao. Antes de irnos de Punta del Este quería ir a ver a Roberto,
Un león marino que se volvió famosísimo en Punta del Este por allá en el 2019 por dormir encima de un auto convertible. Roberto pesa 360 kilos y eligió el auto más lujoso de toda la ciudad para darse una siesta. Y luego de ese suceso se le vio pasear por los restaurantes, cruzar calles, en fin, es un ícono de Punta del Este. En el puerto hay muchos leones marinos, pero este en particular es conocido por su osadía y por merodear en los alrededores. Ayer lo vieron Ricky y Río, a Río le dio un poco de susto conocerlo y hoy es mi turno. A ver, Río, muéstrame dónde está Roberto. Mira cómo se asusta, está muerto del susto. Me bajé yo a buscarlo y aquí mismo te venden pescadito fresco, recién sacado del mar, te lo venden acá. No encontramos a Roberto, pero dicen que no solo hay un Roberto, sino que hay muchos Robertos. Hay varios lobos marinos por acá. La fauna es así, a veces se deja ver y a veces no. No lo encontramos. Ah, menos mal, ¿cierto? Porque esa cosa tan grande a mí me da susto. Estamos a punto de pasar el puente más raro de Uruguay y de Latinoamérica. La cosa más extraña que ustedes hayan visto en sus vidas es este puente, Puente La Barra. Y es un puente que se hizo supuestamente para disminuir la velocidad y es que no puedo creer, ¿no? Es así, ya mismo lo van a ver el de al frente para que vean cómo es, pero es inspirado básicamente en la topografía de Uruguay. ¿Lo ven? Inspirado en la topografía de Uruguay, así. Vean eso. Sube y baja. Vuelve y sube, vuelve y sube. Vuelve y baja, vuelve y baja. Desde acá se ve mucho mejor el puente. ¿Sí lo ven? Así. Bueno, vamos a quedarnos aquí hoy, vamos a disfrutar. Hola, Río ya hizo amiguitos. Bueno, Ricky está haciendo algunos cambios para poder aguantar el verano. El primero es ventilador. Estamos instalando un ventilador que va a quedar ahí fijo y queremos instalar un segundo ventilador en la cama, como para tener frescura mientras se duerme y frescura mientras se trabaja. ¿Sí o no, Rick? Sí. Y esto se pone aún mejor. Ya se instaló el ventilador, quedó bien. Toca como que medio solucionar el agarradero de atrás, pero vean cómo termina la tarde comiéndonos una sandía, una mini sandía. Vean mi mano, nunca había visto una sandía tan chiquita y tan cara en el supermercado. Ustedes no saben esto cómo está. Aparte lo metimos a la nevera. Delicioso. Hoy ha sido un día lleno de emociones bonitas. ¿Cierto, gordo? ¿Cierto? No solo comimos sandía, que de verdad para mí es un manjar, sino que el día se termina con este atardecer. Vean el atardecer. Y también estamos acompañados de amigos. Libres hoy, que viajan en este carrito rojo, creo que eso es un Fiat, y no sé si se acuerdan de ellos. Aventura de 3 por América con el Pitufín. Ya lo había mostrado por aquí por mis redes y ya les habíamos hecho una entrevista a distancia y nos estamos conociendo. Miren dónde estoy y en qué estoy. Me vine al balneario La Barra. Hoy Ricky tenía que trabajar, así que yo aproveché, le tomé prestada la bicicleta y me vine a conocer uno de los balnearios más populares y famosos de Punta del Este, Uruguay, que es
La barra. Me vine en bici. La verdad es que me da miedo dejar la bici ahí y como que irme a caminar. Yo sé que me han dicho que Uruguay es muy seguro, pero ustedes saben, uno viene con la costumbre de no ir dejando por ahí tirada la bici, y mucho menos la de Ricky. Así que me voy a meter a la playa con la bicicleta y la voy a ir a amarrar a un poste y me voy a ir a caminar por la playa. Vamos que se puede. Ahí dejaré la bici, voy a dejar mis tenis acá porque me gusta caminar descalza. Crucemos deditos para que cuando vuelva sigan ahí. Ahora sí, vamos a la playa. Un poquito de geografía. Este que ven acá es el arroyo Maldonado. Ese que ven allá es el puente ondulado que pasamos ayer, ¿cierto? Y este ya es el mar Atlántico. Y hacia allá queda Punta del Este. ¿Me entendieron? Opínenme ustedes el color de esta agua. O sea, transparente, 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 ¿sí ven? Y helada, helada, pero congeladísima. A mí, Isa, me cuesta bastante estar sola. Darme tiempos de mí para mí. Y cuando estás viajando 24/7 juntos, crees que tienes que estar con el otro 24/7. Y no, nosotros nos hemos venido dando espacios para que cada quien haga lo que quiera, y no saben cuánto los valoro. Estar solita acá, viendo el mar, disfrutando el océano, disfrutando el momento. ¡Uepa! Está la bici, está la bici. Confirmen si ustedes también son de los que no descansan tranquilos si la dejan lejos, y menos si es bici prestada. Y no solo está la bici, están los dos zapatos. Estamos diciéndole adiós a la barra y estamos yendo hacia el faro José Ignacio. Este es un faro que se construyó en 1877 y hoy en día tiene solo 290 habitantes, y ustedes no se imaginan cómo es el balneario. Se supone que es uno de los balnearios más pudientes de todo Uruguay. Así que hacia allá vamos. ¿Están listos, gordos? ¿Listos, listas? ¡Listos! Y en el video anterior me dijeron: Isa, pero tú ¿por qué te sorprendes tanto con las casas que hay en Uruguay? Gente, yo no sé ustedes, pero yo no crecí viendo mansiones y casas tan wow como las que uno encuentra en la costa de Uruguay, de verdad. Sin lugar a dudas hemos llegado al paraíso, sin lugar a dudas. Shakira tiene casa acá, entrando al departamento de Rocha. Es un puente circular. 5 minutos después